Dios le bendiga y Dios le guarde de forma poderosa y especial. Este es tu hermano y amigo Reinaldo Rivera. Amén. Estamos muy contentos de poder allegarnos a ustedes a través de este nuevo episodio en nuestro podcast. Amén. Estamos muy contentos de poder saludarles, esperando que cada uno de ustedes que nos están viendo se encuentren muy bien por la gracia del Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Y creo que es muy importante que nosotros pues hablemos acerca de este tema, ya que este tema es un tema muy delicado dentro de nuestras congregaciones. Y es el tema acerca de la música, acerca de la adoración, acerca de las canciones, acerca de todo esto, ¿verdad? Creo que es muy importante que nosotros abarquemos y que tengamos buena conciencia acerca de esto, porque creo que se está colando una distorsión en la adoración, en las canciones, en todo lo que se hace que tiene que ver con la música. Y pues por esa razón quiero tomar unos minutos para hablar con ustedes acerca de este tema. Amén. Así que quédate en este video, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo con alguien para que sea de mucha bendición. Gloria al Señor. La base bíblica que vamos a estar utilizando para esta palabra está en Efesios capítulo 5, versículo número 19, y lee de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver esta base bíblica, porque esta base bíblica nos puede servir de mucho apoyo para nosotros ver cuál es la adoración que Dios quiere, cuál es la adoración que a Dios le agrada. Y nuestro consejero para esta ocasión, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Pablo habla acerca de la llenura en este texto, habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pablo, un texto anterior, dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia a una llenura del Espíritu Santo, Pablo dice, ya que están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, hay una manera en que nosotros vamos a cantar a Dios. Mira la importancia de esto, porque Pablo dice, un verso antes, que seamos llenos del Espíritu Santo, y luego habla de la alabanza, luego habla de la adoración, de los cánticos, de los himnos al Señor. Hago énfasis en esto otra vez. Antes de hablar de los himnos, antes del apóstol Pablo hablar de los cánticos, las canciones, la adoración, habla de la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que los himnos, los cánticos y a la hora de nosotros cantar al Señor, esto tiene que ir de acuerdo con el Espíritu. Para Pablo, esto de cantar y de entonar himnos era un acto espiritual, no era algo carnal. Y más adelante voy a hablar de esto. Entonces, a la hora de nosotros mirar la adoración que le damos a Dios en nuestras iglesias, la adoración, los cánticos, cuando se compone una canción, ¿verdad? Porque hoy, ¿verdad?, hay muchos adoradores, muchas personas que quieren grabar un CD, muchas personas que quieren sacar un EP, una alabanza, etcétera. Muchos músicos. A la hora de nosotros ver esto, necesitamos ver que la Biblia dice, antes de hablar de los himnos, antes de hablar, ¿verdad?, de los cánticos, habla de la llenura del Espíritu Santo. Mire cuán importante es, ¿verdad?, lo que es para Pablo cantar cánticos al Señor, que lo relaciona con la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que a la hora de nosotros entonar alabanza, a la hora de nosotros cantarle al Señor, porque ese es el primer punto que voy a tocar más adelante, a la hora de nosotros cantar, debemos de saber que nosotros le cantamos a Dios. La alabanza es para Dios. Cabe destacar que el apóstol Pablo nos enseña que para cantar
cánticos e himnos que agradan a Dios debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos viendo, ¿verdad? Viendo cómo es que se debe alabar a Dios. Cómo es que nosotros debemos en nuestras iglesias, los cultos, donde quiera que estemos adorando al Señor, de qué manera, cuál debe ser el impulso que nos lleva a adorar a Dios. O sea, Pablo dice, el Espíritu Santo, es por el Espíritu que nosotros vamos a entonar alabanza. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a cantar. Estamos viendo, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu Santo. Dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, oiga bien, espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es importante que veamos esto. Ok, Pablo dice, uno de los requisitos para que podamos darle buena alabanza, buenos himnos, buenos cánticos al Señor, debe de ser hacerlo en el Espíritu. Uno de los requisitos es hacerlo dirigido por el Espíritu. Hermanos, es importante que entendamos esto porque hoy, como que esta perspectiva de cantar por el Espíritu y en el Espíritu se ha perdido. ¿Ve? Y gloria a Dios que hay gente que tienen la intención de cantar y alabar y escribir una alabanza de proceso, una alabanza de situaciones que están pasando. Ok, la idea está en que todo esto debe de hacerse en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la alabanza va dirigida a Dios. La alabanza no va dirigida a un primo, a un hermano, a una novia. La alabanza que nosotros estamos viendo aquí, que el apóstol Pablo dice que es para Dios, si es para Dios, los requisitos para que sean aceptables delante de Dios es que la hagamos dirigidos por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, la idea que nosotros debemos de considerar es esa. A la hora de yo, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, a la hora de yo componer una canción, ¿qué me está impulsando? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué hay detrás de esa letra? ¿Qué hay detrás de eso que yo voy a cantar? ¿Sabes? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me motiva? ¿Ve? Entonces ahí es donde muchas personas que quizás cantan y adoran y tienen muchos CD deben de analizar eso. ¿Cuál es la motivación detrás de los cánticos, detrás de mis CD? ¿Qué estoy cantando? Uno, lo primordial es que a quién le estoy cantando y qué estoy cantando. Le canto a Dios, adoro a Dios, ¿verdad? Adoro a Dios porque de esa manera nos conectamos y hallamos esa comunión con Dios. Por eso es importante adorar en el Espíritu, ¿verdad? Como le dice aquella mujer en aquel pozo, mi Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu. Oiga lo que dice, que adoren en espíritu y en verdad. Oiga los adoradores que el Señor busca. No personas que canten simplemente expresando todos los sentimientos que tienen, ¿verdad? Sino que sean personas que hagan lo que hagan y canten lo que canten, ¿verdad? Cuando vayan a cantar, lo hagan en el Espíritu. Y hago mucho énfasis y repito mucho esto porque se ha perdido el cántico espiritual. Hoy cuando escuchamos la mayoría de canciones, hoy cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a hacer un análisis de las canciones que se cantan hoy dentro de nuestras iglesias, uno dice, hay como una crisis, hay como algo que está faltando. Muchas canciones, pero poco efecto que traen esas canciones, por la falta de espiritualidad que esas canciones tienen. Muchas canciones están muy bonitas, tienen una letra que rima todo con todo, pero le falta esencia divina. Le falta esa esencia espiritual que puede transformar y llevar a los oyentes a una conexión con Dios, que ese es el propósito de la adoración. Entonces, las personas escuchan una canción, lloran, recuerdan su pasado, crean guerra, un montón de conflictos, pero no crean conexión con Dios. Mira, hay alabanza desde que empieza la introducción. Tú sientes como esa conexión, esa paz, sientes esa comunión con Dios, porque son alabanzas que aún antes del músico tocar, oró, buscó conexión con Dios, tocó inspirado por el Espíritu, como David cuando tocaba y los demonios salían de Saúl. ¿Ve? Pero hoy
es como más importante sorprenderlos con los acordes, sorprender con los cortes que se hacen y sorprender con la estructura que se hace la música. Y eso en parte está bien porque hay que darle buena calidad a Dios. Pero lo más importante es que lo hagamos para la gloria de Dios y lo hagamos en el Espíritu. Entonces, las canciones de hoy las escuchamos y como que tú dices, ok, rimó esto con esto, suena muy bien, mucha batería buena, mucha guitarra buena, la producción excelente, pero nada de espiritualidad. O sea, esas alabanzas no causan ningún efecto a los oyentes. Vuelvo y repito, porque no es algo espiritual. O sea, tenemos que preocuparnos. La idea está en esta, hermano. Mientras más estudiamos la Biblia, mientras más estudio la Biblia y estudiamos la Biblia, nos vamos a dar de cuenta que las canciones que escuchamos hoy, que se cantan dentro de esa iglesia, están erradas muchas. Mientras más estudiamos la Biblia, nos damos de cuenta de la crisis que hay en las canciones, porque le voy a llamar canciones, porque alabanza es una cosa y adoración es otra cosa. Le tenemos que llamar canciones, porque para hacer una adoración o una alabanza, eso implica mucho. Entonces, muchas personas viven la vida criticando a esas personas seculares que cantan canciones y los critican. Pero cuando tú escuchas muchas de las canciones que se cantan dentro de la iglesia y escuchas canciones seculares en el mundo, a los que critican a esa gente, como que no hay ninguna diferencia entre las canciones que se cantan hoy dentro de la iglesia a las canciones del mundo. No hay como una diferencia. Entonces, pareciera que por causa, ¿verdad?, de la falsa motivación de muchos adoradores o de muchos cantantes, porque adorador vuelvo y digo que es otra cosa, por la falta de espiritualidad de muchos, la intención hoy es generar dinero, ser reconocido, que escuchen mis adoraciones. Entonces la gente, para lograr complacer al oyente, porque quiero hacer un paréntesis aquí, ese es el problema, que muchas veces cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos el rumbo espiritual, comenzamos a cantar no lo que la Biblia requiere, que leímos aquí, y entre otros pasajes, no lo que la Biblia requiere, sino que ahora comenzamos a adaptarnos a lo que la gente le gusta oír, lo que la gente quiere. Entonces, si no genero ese tipo de música, pues nadie lo va a consumir. Porque hoy es cantar buscando qué la gente quiere, qué le gusta a la gente. No es ahora cómo yo adorar para agradar a Dios, cómo yo adorar para que el Señor, ¿verdad?, para entrar en una comunión con Dios, para provocar que por medio de esa adoración alguien sea libre, alguien pueda encontrarse con Jesús, tenga una experiencia espiritual a tal punto de que reciba un llamado del Señor y sea salvo, que sea libre como cuando David adoraba. No, la intención es si yo puedo lograr comercializar mi música, genero dinero y todo está bien. Entonces, si tengo que secularizar mi música, mis canciones, está bien. Luego, después de que yo genere, tenga view, tenga fama, esa es la intención de muchos, hermanos. Y eso se aleja totalmente de lo que es una vida de adoración y lo que es la alabanza a Dios y lo que son los himnos y cánticos espirituales. Por eso la iglesia está entrando en una crisis donde la gente canta y canta, pero no es transformada. Conciertos de 3-4 horas cantando, y muchos de ellos no generan cambios ni transformación, porque lo que se canta es música secular, música que no tiene nada que ver con Dios, música que no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Entiende la idea? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de adorar a Dios, de cantarle a Dios, debemos de decir, espérate un momento, tengo que analizar si esta música está filtrada por el Espíritu. Entonces, cuando vemos las canciones hoy, que se cantan hoy, esas canciones están en crisis. ¿Por qué? Número uno, la mayoría de canciones que se cantan hoy son una descarga emocional. Usted escucha las canciones de hoy, la gente lo que está haciendo es una descarga de sus emociones y eso es lo que pone en letras, en un papel y luego lo graba. O sea, la gente no está cantando dirigida por el Espíritu. ¿Por qué? Mayorías de alabanza lo único que hablan es de momentos depresivos, que si estoy en mi cuarto en depresión,
que si me está llevando el diablo, que si las cadenas que el diablo me puso, que si tengo una guerra con Satanás. Y todo lo que la gente habla es como que si se dirigieran más al diablo, las canciones son más para Satanás, son más acerca de ellos que acerca de Dios. O sea, puede ser verdad lo que se está cantando. La gente quizá está cantando una realidad, ¿verdad? La gente está cantando algo que es cierto. Está cantando algo que está viviendo y eso está bien. Pero entonces, ¿cómo abarcamos? ¿Cómo nosotros podemos superar eso? ¿Qué herramienta le brindamos a la gente para que pueda salir de esa situación? Porque, mire, por ejemplo, David era un hombre que convertía sus procesos en una alabanza. David convertía sus procesos en una alabanza. Salmo capítulo 40, versículo número 2. Él dice que Dios lo hizo, Jehová me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Él dice, yo estaba en desesperación. Él estaba contando su realidad. Él estaba diciendo que él estaba en desesperación y en un lodo cenagoso. Quizás puede ser depresión, un momento de oscuridad emocional. David sí está testificando lo que siente. No está mal, pero dice, Dios me hizo salir de ahí. Dios me hizo sacar de ese lugar. Dice, y puso mis pies sobre peña. Y en el verso 3 dice, y puso en mí un cántico nuevo. Y ahí vemos a David alabando al Señor. Cuando dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo, versículo 3. Y dice él, alabanzas a nuestro Dios. ¿Cómo él utilizaba, ¿verdad? Sus procesos. Ok, estoy pasando por un proceso. Pero voy a contar cómo Dios, eso es alabanza, adoración, cómo Dios fue fiel para sacarme de esta situación. ¿Sabes? Yo no voy a estar cantando siempre lo mismo, depresivo, y la gente que me escucha, en vez de salir de ese abismo que se encuentra, se hunde más, porque yo estoy haciendo una descarga emocional, no estoy adorando a Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos esto porque mucha gente está confundida, canta y canta, pero no se transforma. Porque no practica lo que es el cántico espiritual. Y voy a terminar ya, porque esto es muy importante. Mi hermano, a la hora de nosotros cantar alabanza a Dios, no podemos dejar que sean nuestros sentimientos los que nos guíen a escribir una alabanza o a grabar un CD, sino que debe ser el Espíritu mismo que nos dirija y sobre todo la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que cantemos himnos espirituales. Esa palabra espiritual ahí, esa palabra espiritual en el griego es la palabra neumáticos, que viene de una palabra que es neuma. ¿Ve? Es la palabra griega neuma. O sea, que tiene que ver con el Espíritu Santo. O sea, Pablo está diciendo, los cánticos tienen que ser del Espíritu, espirituales. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 6, verso 63, Cristo dice que el Espíritu es quien vivifica. Pero la carne para nada aprovecha. Y más adelante dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu, neuma. Oiga bien, son espíritu. La palabra que les enseñé, neuma. Entonces Pablo dice, canten himnos, ¿cómo? Que contengan neuma, espíritu. Cristo dice, las palabras que le he hablado son espíritu, neuma, y son vida. De manera que cuando yo voy a la Biblia, esas palabras contienen el ¿qué? El neuma, contienen la vida. Lo que puede crear en las personas que escuchan mis alabanzas, que salen desde no desde mis emociones, desde mi carne, porque dice Cristo, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, cuando cantamos himnos espirituales y componemos cánticos espirituales que llevan a la gente que están en depresión a adorar a Dios, a sentir comunión y reconexión con Dios, que reivindican sus pensamientos con el Señor. Eso es adoración. Y la gente dice, voy a alabar a Dios. La gente estaba en un estado de depresión, pero escuchó una alabanza que cantaba acerca de salir, ¿verdad? De esa depresión, como decía David, el Señor puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo. Alabanzas al Señor. La gente va a salir de la realidad en que se encuentra y va a comenzar a vivir en una realidad espiritual. Porque el Espíritu no tiene la intención de dejarte en esa condición en que usted está. A la hora de tú conectar con Dios, Dios eleva tu vida. Y vas a tener una vida de comunión con el Señor. Pero para eso hay que volver a meterle
más teología a las canciones y menos emoción. Con toda sinceridad y respeto a todos los adoradores. Hay adoradores que no tienen clara su teología bíblica, que a la hora de escribir no consultan a la Biblia, que a la hora de escribir lo que hacen es rimar. Y eso lo hace un cantante secular. Eso lo hace cualquiera. Entonces estamos viendo que entre los cantantes supuestamente cristianos y los seculares no hay ninguna diferencia. No hay diferencia en la letra, no hay diferencia en nada. Entonces, nosotros que somos el pueblo del Señor, porque aún el mismo Mesías, el mismo Señor Jesucristo, cantó un himno. Cuando celebró la cena con los discípulos, cantaron un himno. El Señor cantó alabanza. O sea, a nuestro Señor Jesucristo le gusta la alabanza, pero la alabanza que va dirigida por el Espíritu. El cántico primordial de la iglesia, que muchas veces se usaba, era el cántico que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que asciende de forma de Dios. Ese texto era un cántico que la iglesia cantaba continuamente, pero era algo que estaba en la Biblia. Entonces, los adoradores tienen que volver a la Biblia para ser inspirados, para componer alabanzas, CD, disco. Y qué bueno que se compongan muchos discos, pero que todos sean espirituales. Que cuando las personas escuchen, sea la crisis que esté pasando, pueda tener una experiencia con el Señor. Puedan escuchar el llamado de Jesús, que puedan recibir la invitación y los que no conocen a Cristo a través de una alabanza se puedan salvar, como conozco el caso de muchas personas que estando en la cárcel escucharon una alabanza que le habló, que le ministró, y por medio del contenido, el mensaje espiritual y bíblico de esa alabanza fueron salvos y hoy son ministros y por el respeto me reservo sus nombres, ¿verdad? Entonces la idea está en que una alabanza puede hacer muchas cosas. Confundir a alguien, bueno, un cántico secular puede confundir, puede mantener a las personas en su estado en que se encuentran, pero la alabanza, la adoración a Dios cambia la atmósfera, cambia la vida de una persona. Por eso es que David dice, pusiste un cántico nuevo en mí. Cuando te adoré, cuando canté un cántico espiritual, mi vida cambió. David decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque todavía he de alabarle. Él entendió que la alabanza era lo que lo podía sacar de su estado emocional en que él se encontraba. Pablo y Silas, los vemos en Hechos capítulo 16, cómo cantaron estando en medio del dolor, de los azotes, estando en lo oscuro del calabozo, en lo profundo. Cantaron alabanzas al Señor, cantaron himnos, dice la Biblia. Por esos himnos fueron tan espirituales que los presos que escuchaban, ¿verdad? Los escuchaban los presos y dice la Biblia que la cárcel tembló, lo que puede provocar la adoración espiritual. Yo espero que a través de este corto video, de este episodio, ¿verdad? Con la intención de poder hacer reflexionar a los adoradores, ¿verdad? A los que componen música, a los que cantan, nos gusta mucho la música y la alabanza, pero que todo se haga bajo la inspiración del Espíritu. Y yo espero tú que eres adorador, a ti que te gusta cantar, consulta con el Espíritu, consulta con la Biblia, para que la adoración que le demos a Dios sea genuina, traiga transformación y traiga vida. Así que espero que este episodio sea de mucha bendición. Espero que el Señor bendiga tu vida y que podamos cantar al Señor como dice Pablo. Que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde y espero que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. No olvides suscribirse a este canal, darle like a este video y compartirlo con alguien. Amén. Hasta la próxima.